Señor, te damos gracias por este día, por esta semana que termina, por la semana que va a comenzar. Te pedimos, Señor, por las personas que están aquí, las familias que están aquí, por aquellos que están conectados, que tú los ayudes, que tú los guardes, que tú los bendigas. Te pedimos por los que vinieron en la mañana, Señor, que seas con ellos. Te damos gracias por este lugar y por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Yeshua, amén. Para comenzar, vamos al libro de Deuteronomio 6, verso 4, para leer el Shema, ¿Sí? Es Deuteronomio 6, verso 4, del 4 al 9. Yo lo voy a leer en voz alta, usted lo va siguiendo con su vista, ¿verdad? Para poder comenzar. Ustedes me dicen, ustedes me dicen. Amén. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Amén. Ok, voy a comenzar. Listo, muy bien, vamos a comenzar. Escucha, Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Muy bien, pues entonces siguiendo esta instrucción, vamos a la porción que toca el día de hoy, que es la porción bíblica número 30, ¿verdad? Es la porción bíblica número 30, que se llama apartados o santos también, ¿verdad? Y que pues en hebreo es el nombre o la palabra kedoshim, ¿verdad? Que significa eso, apartados, separados, ¿verdad? O santos también, ¿verdad? Bueno, es que todo es sinónimo, ¿no? Todo eso es sinónimo. Y está basada en el libro de Levítico, capítulo 19 al capítulo 20, verso 27. Levítico 19, 1, del capítulo 20 al verso 27. ¿Qué otras lecturas vienen? Viene el libro de Hechos, del capítulo 15, verso 1 al 41. Viene el libro de Marcos, capítulo 7, verso del 1 al 23. Viene el libro de Ezequiel, capítulo 20, del verso 2 al 20, libro de Ezequiel. Viene el libro de Amós, el profeta Amós, capítulo 9, verso del 7 al 15. Más alguna otra lectura que agreguemos, ¿verdad? Recordemos que ahorita estamos en el contexto de el llegar al día de Shavuot, ¿verdad? Ese es ahorita en el contexto en el que estamos, ¿verdad? Estamos dentro de los 50 días del conteo para llegar al día de Shavuot, al día de Pentecostés, donde el Espíritu del Señor, ¿verdad?, se derramó en los creyentes en Jerusalén, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso en otras semanas, pero en ese tiempo es en el que estamos ahorita. Entonces hay que tener eso presente, ¿verdad? Y estarlo meditando. De esa manera, pues vamos al capítulo 19 de Levítico.
Y aquí se trata de diferentes instrucciones, ¿verdad? Diferentes normas de vida que el Señor daba para el pueblo, para muchos aspectos, ¿no? Diferentes temas. Dice, verso 1, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, sean santos porque yo soy santo, el Señor su Elohim. Cada uno temerá a su padre y a su madre, y mis días de reposo guardaréis. Yo el Señor su Elohim. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo el Señor vuestro Elohim. ¿Verdad? Ahí donde dice yo el Señor, pues viene marcado como yo Jehová, ¿verdad? El nombre del Señor. Y aquí empezamos a ver instrucciones que Él da, ¿verdad? Sobre el honrar a los padres, sobre honrar el día de reposo, ¿verdad? Guardándolo. Ya hemos visto cómo enseñaba Yeshua que se guardaba el día de reposo, ¿verdad? Buscando al Señor, haciendo el bien a otros, haciendo la obra del Señor y dejando que Dios haga su obra en nosotros, ¿no? Ya lo hemos visto en otras ocasiones. También dice que no a la idolatría, ¿verdad? Y que de esta manera en como Él va a empezar a dar estas otras normas, porque ya había dado otras, ¿verdad? Todo el camino desde el día que se salió de Egipto hasta la entrada de la tierra prometida, el Señor ha estado dando instrucciones, ¿verdad? Instrucciones de vida, y luego las firma, por así decir, con la frase, yo Jehová, vuestro Elohim, ¿verdad? Con eso está sellando eso que Él está diciendo. Eso es algo claramente importante. Y cuando ofrecieres sacrificio de ofrenda de paz al Señor, ofrézcanlo de tal manera que sean aceptos, ¿verdad? Si alguna persona tenía que hacer la paz con el Señor por alguna transgresión, había un protocolo que seguir, ¿verdad? Dentro de ese protocolo dice, será comido ese sacrificio de paz, será comido el día que lo ofrecieres y el día siguiente. Lo que quedare el tercer día será quemado en fuego. Ya lo que quedaba para el día tercero ya no se podía comer, ¿verdad? Y ya se tenía que quemar. Y si se comiere el día tercero será abominación, no será acepto. Entonces vemos que aún para dar un sacrificio, ¿verdad? Un sacrificio de paz para con el Señor, había que seguir lo establecido por Él. Y el que lo comiere, ¿verdad? Si lo comía en fuera del orden, ¿verdad? En el tercer día, el que lo comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo del Señor, y la tal persona será cortada del pueblo, ¿verdad? Vemos que ese sacrificio que era de paz podía convertirse en algo que fuera profanado, ¿verdad? Por no hacerlo de la forma correcta. Verso 9. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, el Señor, su Elohim. Vemos ahí normas, ¿verdad? Normas de misericordia y una orden, ¿verdad? De justicia de Dios. Dar o dejar un remanente para los pobres, para los extranjeros, ¿verdad? De todo lo que se iba a cegar, del fruto del trabajo se tenía que dejar una parte para los más necesitados. Era una instrucción del Señor. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre del Señor. Vemos ahí instrucciones para comportarnos con el prójimo, con nuestros hermanos, instrucciones también para guardar el nombre del Señor, ¿verdad? Tener presente que puede ser profanado si lo usamos de la manera incorrecta. Verso 13, no oprimirás a tu prójimo, no le robarás,
No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, ¿verdad? Trato justo para con los empleados, ¿verdad? No explotarlos, no retenerles el salario, ¿verdad? Etcétera. No maldecirás al sordo, ni delante del ciego vas a poner tropiezo, sino que vas a tener temor del Señor. Ten cuidado de no abusar de las personas que están menguadas en algo, ¿verdad? Al sordo no lo maldigas, porque te aproveches de que él no te oye, ¿verdad? Y lo estés maldiciendo, aprovechándote de su sordera, que no te va a oír todo lo que le andas diciendo, ¿verdad? Y delante del ciego no pondrás tropiezo. Como es ciego, pues no ve, ¿verdad? No ve que le estás poniendo tropiezo ahí en el camino, ¿verdad? Te aprovechas de que él no puede ver y le pones ahí un tropiezo. Todo eso, dice el Señor, tendrás temor de tu Dios, ¿verdad? Yo te estoy viendo lo que estás haciendo. No te atrevas a abusar de una persona menguada en estos ejemplos, ¿verdad? No hagas de tal manera. Es maldad. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Justos juicios. Al pobre, por ser pobre, no quieras torcer el asunto en su favor, ¿verdad? Aunque sea pobre, no se trata aquí como Robin Hood, ¿verdad? Que era el pobre y le quitaba a los ricos y le daba a los pobres, ¿verdad? Aunque sea pobre, si no es justo lo que está pidiendo, si no es justo su causa, ¿verdad? No tienes por qué torcerte en su favor, aunque sea pobre. Y al rico igual, por ser rico no lo vas a favorecer en el juicio. Sí, tienes que ser justo con ambos. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo el Señor. Fíjense, aquí está diciendo prácticamente que andar chismeando es atentar contra ¿quién? Contra la vida de la persona, ¿verdad? Es algo similar, ahí lo mete en el mismo rubro. No andes chismeando entre el pueblo, porque no vas a atentar contra la vida de tu prójimo, porque le estás haciendo daño, le puedes hacer daño, ¿sí? No atentes contra el prójimo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Aunque haya diferencias entre hermanos, no debe llegar al grado de aborrecerse, ¿verdad? Puede haber diferencias, pero está prohibido que aborrezcas a tu hermano. No dejes que eso suceda en tu corazón. Razonarás con él, es lo que dice, razonarás con él para que no participes de su pecado, ¿verdad? Para que no te metas allí en más allá de lo normal, no cruces la raya hacia aborrecer o al ser irracional, no cruces la raya y también no lo sigas, ¿verdad? Aún en su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Mis estatutos vas a guardar, no ayuntarás tu ganado con animales de otra especie. ¿Eso qué es? Un intento de hacer una mezcla, ¿verdad? Y está prohibido. No quieras de alguna manera juntar tu animal con otros animales, ¿verdad? Diferentes, porque estás provocando una mezcla. Y Dios es un Dios que no es un Dios de mezcla. Él no tolera las mezclas. Como el pueblo era un pueblo ganadero, agrícola, etcétera, en todos esos aspectos de la vida ganadera, la vida agrícola, la vida aún del hacer las cosas, los materiales, la manufactura que era la vida del pueblo en ese momento, en todos esos rubros el Señor da un mensaje
de no mezclar, no hagas mezclas. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, ¿verdad? No aprendas a estar mezclando semillas. No quieras hacerlo a tu manera. Y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Cuando estés confeccionando tu ropa, cuando estés confeccionando cosas, vestimentas, no te acostumbres a hacerlas con hilos mezclados. Desde cómo tratas a tu ganado, cómo lo haces trabajar y producir, desde cómo trabajas tu campo y desde cómo aún trabajas tu ropa, lo que vas a estar creando, no quiero que lo hagas mezclado. No quiero que eso lo estés haciendo en las áreas de tu vida. Aquí platicábamos en el grupo de la mañana que este mensaje de no hacer mezclas es muy importante, porque después, por estar haciendo mezclas en nuestras vidas, vamos a cosechar ¿qué? Mezclado. Esa es la realidad. Si alguien se pone en un campo a estar sembrando semillas mezcladas, tarde o temprano va a cosechar ¿qué? Mezclado, ¿verdad? Es una ley natural. Sí, es como 2 más 2 da 4 y no da más, ¿verdad? No da ni 5 ni da 3. Aquí es muy importante entender esto. Si en nuestra vida hemos sembrado mezclado y luego cosechamos el fruto de esa mezcla, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros, ¿verdad? Por haber sembrado de esa manera. ¿Sí? A veces queremos recibir una cosecha diferente a lo que sembramos, y eso es imposible. Eso es imposible, ¿verdad? Si alguien tiene un amigo agricultor, y aunque no tengas un amigo agricultor, ¿verdad? Es muy sencillo. Si en una parcela aquí en el jardín el Isaac se pone a sembrar chamizos con sandías y nopales, pues le va a dar chamizos, sandías con nopales, ¿verdad? Una mezcla, le va a dar mezclado. Para que él pueda obtener 100% nopales, ¿qué tiene que hacer? Sembrar puros nopales. Que no le extrañe después el día que salgan ahí los chamizos, ¿verdad? Ay, ¿por qué salen estos? Es lo que yo no quería, es lo que yo... Ah, pues sí, pero ¿qué esperas si siembras mezclado? Es una ley, ¿verdad? Es una ley natural, es una ley de la vida. Y el Señor quiere que aprendamos eso para que después no batallemos con las cosechas, con la cosecha de lo que está sembrado, porque tarde o temprano va a dar fruto eso que se sembró. Y ahora les comentábamos en la mañana, cuando eso sucede, ¿qué es más fácil? ¿Limpiar un campo que ya dio un fruto mezclado o uno desde cero que no tiene nada? El desde cero, ¿verdad? Cuando ya algo nos da fruto mezclado, cuando ya salió la cosecha mala, es más difícil limpiar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque ya salieron cosas ahí, y ya echaron raíces, ya están arraigadas, los chamizos ya están ahí arraigados, la hierba mala, ¿cómo le llaman? Trama, ¿no? Al zacate ese malo, ya está ahí enraizado, que le echa uno y le echa y sale otra vez, ¿verdad? Vuelve a salir. Ya es más difícil. Cuando un campo ya da fruto mezclado, claro que es más difícil, es obvio eso. Al principio, si se hubiera hecho bien, hubiera sido más fácil. De todos modos, hubiera sido trabajo, porque hay que aprender. Si yo quiero sembrar en un campo y que me dé puras uvas, pues yo tengo que hacer los surcos, despedregar el campo, sacarle las piedrotas, ¿verdad? Todo lo que hay que hacer que conlleva trabajo y esfuerzo,
¿verdad? Decíamos en la mañana, inclusive a lo mejor hasta ir arando ahí, limpiando la tierra, hasta a lo mejor salía un gato muerto ahí que estaba enterrado, ¿verdad? Y al darle otro palazo por ahí salen decíamos en la mañana, unas zapetas ahí, ¿verdad? Que estaban enterradas ahí. Suele pasar, ¿verdad? en los campos ahí. Se saca todo eso y sembrar correctamente. Ya cuando un campo está sucio y ya dio un fruto mezclado, aparte de hacer eso, hay que darse el tiempo de arrancar todo eso malo que nació, arrancar todo eso de raíz, inclusive hasta se tiene que cambiar la tierra a veces. A veces hasta hay que palear hondo y sacar toda la tierra para que salga toda la raíz de la trama ahí, del pasto ese malo, o echar otra tierra nueva, diferente, y hacer el trabajo que se debió haber hecho al principio, pero bien hecho, ¿verdad? Y a veces, y eso llevará más tiempo que al principio o menos. Pues más, ¿no? Va a ser más trabajo, esa es la realidad también de la vida. A veces queremos que el Señor rápido arregle las cosechas, rápido arregle lo que sucedió, y no se puede, porque es una ley. Ahora hay que echarle doble trabajo, doble ánimo, ni modo, agarrar fuerzas en el Señor y echarle doble esfuerzo al asunto. ¿Sí? Sacar todo ese producto malo y volver a sembrar, ahora tomando en cuenta la instrucción desde el principio. Sembrar correctamente, hacerlo de la forma correcta. En un campo mezclado siempre va a dar un fruto mezclado. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno y no estuviera rescatada, ni le hubiera sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán por cuanto ella no es libre. Aquí se trata de cuando un hombre, ¿verdad?, que tenía una esclava en su casa, ¿verdad?, abusaba de su poder, ¿verdad?, tomaba a la mujer a la fuerza o ahí, y ahora tenía que pagar por ese pecado, ¿verdad? Tenía que pagar por ese pecado. Era su esclava, era de su propiedad, por eso dice la Escritura que no lo mataban, ¿verdad? Por cuanto ella no era libre, pero sí tenía que pagar un castigo, ¿sí? Y él traerá al Señor a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa. Aquí quiero hacer un paréntesis, que algún día vamos a hablar más de eso, ¿verdad? Pero fíjense que en las relaciones hombre y mujer, el Señor ha puesto, ¿cómo le diremos? Para que no se oiga de una manera incorrecta. Ha puesto cada quien su lugar, pues. En la relación hombre y mujer, ¿quién cree que tiene el lugar alto en la relación? El hombre. ¿Sí se ha dado cuenta en todas las instrucciones? El hombre tiene el lugar alto. Pero con ello, ¿qué cree? También va a venir una gran responsabilidad. Pero las dos cosas se tienen que saber. En una relación hombre y mujer no es una relación de pares, de iguales. Se lo tengo que decir, así vienen las Escrituras. ¿Sí? La cabeza es el hombre, la autoridad es el hombre, las instrucciones las da el hombre. ¿Sí? La ley que se sigue en la casa es la del hombre, es la del esposo. ¿Sí? Pero con eso, hay del que abusa de eso, porque se le va a demandar por default mucho más. ¿Sabía usted o ha leído usted en la Escritura quién, por ejemplo, en una situación de divorcio, quién cree que es el que da el divorcio? El hombre.
no la mujer. La mujer no decide. La escritura da el sartén por el mango al hombre. Aquí en esta situación ambos pecaron, pero ¿quién tenía la mayor responsabilidad? El hombre. ¿Sí? Dios es justo, pero son cosas que hay que aprender. Hay que aprender porque en el mundo se enseña diferente. Aún dentro de el cristianismo, el pueblo de Dios, se enseña diferente y se actúa diferente. Pero hay que ir retomando las cosas como son. ¿Sí? Mujer, con quien te vas a unir va a ser tu autoridad. Él va a mandar. ¿Sí? La ley que se va a seguir en la casa es la del esposo. ¿Sí? Por eso te tienes que unir con un hombre que dependa de quién, de Dios. Por eso, entre más cosas, ¿no? Pero es por eso, porque no vas tú a pelear un poder que no te corresponde. Dios no te va a respaldar. ¿Sí? La autoridad es el esposo. Lo digo ahorita, menciono esto porque aquí en este horario hay muchos jóvenes recién casados o casaderos, ¿verdad? Que están en edad de que pronto en algunos momentos se van a casar. Hay instrucciones que tienen que ir aprendiendo, cosas de las escrituras que se deben hacer reales en el pueblo de Dios, ¿verdad? En un matrimonio la autoridad es el hombre, es el esposo. La instrucción que se sigue es la de él. Pero él a aguas, porque él tiene que estar siendo instruido por el Señor, ¿verdad? Pero así es en las escrituras. Por eso precisamente, hombres, fíjense que se tienen que casar con una mujer del pueblo de Dios, porque van a tener que estar pastoreando, guiando a una mujer del pueblo de Dios. Si escogen una mujer que no es, pues no les extrañe que no se deje guiar, ¿verdad? No les extrañe que usted le digan, es por aquí, no, por acá. El Señor dice así, pues yo digo que no me checa, no me parece. No les extrañe si escogen mal. Igual mujeres, porque te vas a tener que someter al con quien te unas. Fíjate con quién te vas a unir, ¿verdad? Porque él va a ser tu autoridad. ¿Sí? Eso está en las escrituras desde la A hasta la Z. Luego dice, verso 22, y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante del Señor por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el 4.º año todo su fruto será consagrado en alabanza al Señor, mas el 5.º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo el Señor vuestro Elohim. Ahí vemos que los árboles que se iban a plantar, los ibas a plantar y 3 años les ibas a tener que estar echando agua y cuidándolos y eso, pero esos 3 años iban a ser considerados ¿qué? Incircuncisos. Puro estarles abonando y echando, pero esos 3 años no van a dar fruto, ¿verdad? Hasta por ahí del 5.º ya van a dar fruto esos árboles. Y eso me recuerda mucho que el Señor, ¿cuántos años pasó discipulando a sus discípulos, a sus 12? 3 años ahí con ellos. Órales, 3 años de estar trabajando en sus vidas, de estarlos instruyendo, al mochaorejas, al Judas, ¿verdad? Así a todos ahí instruyendo los 3 años. Y daban de repente unos frutos incircuncisos, ¿verdad? Ahí de repente le salía el asunto, a ver, decide quién va a ser el mes, ¿se acuerda? 2 hermanos, ¿no? Ahí, los truenos.
¿Quién va a ser el chilo? Yo quiero estar a tu de y ahí, ¿verdad? Y luego el otro mochando orejas y así, ¿verdad? Puros frutos de incircuncisión en sus vidas de ellos. Pero el Señor ahí trabajando 3 años, abonándoles tierra, echándoles agua, ¿verdad? Ahí diciéndolos, amonestándolos, hasta que llegó el punto en que esos hombres dieron ¿qué? Fruto, por fin. Por fin, en aquel momento en que ya no iba a haber templo, en el que fueron esparcidos, en el que empezaron las persecuciones, esos hombres dieron los frutos que tenían que dar. Y ese fruto multiplicó. Y se cumplió lo que dice el Señor. Para que el Señor os haga crecer su fruto, yo el Señor su Elohim. Eso lo hizo en la vida de ellos. Les tuvo paciencia, los instruyó y luego dieron fruto sus vidas. Eso nos habla mucho del carácter de Dios. También nos habla de que tarde o temprano se tiene que dar ¿qué? Fruto. Porque ahí está la otra cara de la moneda. Tarde o no, yo quiero, ya llevo 30 años de incircuncisión. No, pues no, tampoco, ¿verdad? Tarde o temprano tienen que dar fruto. ¿Quién fue el que fue y pidió fruto de una higuera? Y aún fuera de tiempo. Todavía hubiera sido tiempo, pero lo hizo aún fuera de tiempo. Porque el día que él tuvo hambre, el día que él ocupaba, el día que él quería comer, él quería que hubiera ¿qué? Fruto. Fue ahí a esa higuera, aunque era fuera de tiempo, pero a ver si algo había quedado ahí. A ver si un higuito colgaba ahí y de perdida en ese momento echar mano de eso. ¿Se acuerda? Y no encontró fruto. Y no se la perdonó a la higuera, ¿se acuerdan? No se la perdonó, no dijo, ay, creo que yo fui el injusto porque lo pedí fuera de fruto, no dijo eso. Digo, fuera de tiempo, no dijo eso. Sino que le echó ahí un castigo, ¿se acuerda? Le echó ahí una maldición. Y se acuerda la parábola de que después él dice, cuando el dueño de la viña ve que no da fruto la planta, ¿se acuerda? Que dice, mejor que córtenla y sáquenla y pongan otra en su lugar, ¿se acuerda? Porque ¿para qué roba espacio? ¿Para qué inutiliza la tierra? ¿Se acuerda? ¿Dónde está? Mejor denle cuello y siémbrame otra cosa ahí, tráeme otra planta, una que sí me dé fruto. ¿Sí? Y me la pones ahí y a esa me la cuidas. También tiene su enseñanza. El Señor tarde o temprano quiere fruto. Es paciente. Él sabe que se tiene que instruir. Él sabe que se tiene que enseñar. Pero que tarde o temprano se tiene que dar un fruto. Es una ley. No comeréis cosa alguna con sangre. No seréis agoreros ni adivinos. No haréis tosura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Ya sabemos, ¿verdad?, que los pueblos antiguos y paganos se cortaban, ¿verdad?, el cabello en forma de una ruedita ahí, la tosura, que aún todavía lo hacen, ¿verdad? Hay religiones que todavía lo hacen, ¿sí? Y que también hacían cosas ritualistas indebidas, ¿verdad?, aún con su barba, con su rostro. Y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto. No imprimiréis en vosotros señal alguna, yo el Señor. ¿Verdad? Vemos que para el pueblo de Dios está prohibido cualquier forma de señal en el cuerpo, ¿verdad? Un tatuaje, algo así. Claro que hay personas que han conocido a Yeshua Jesucristo después de haber hecho algo así, ¿verdad? Pues en Yeshua, ¿verdad? Ya no lo vuelvan a hacer, ¿verdad?
ya no lo vuelvan a hacer, ya se dan cuenta que eso está mal, ¿verdad? Y en Yeshua empiezan de nuevo, ¿verdad? Empiezan de nuevo. Hay gente que afortunadamente puede tal vez borrarse, ¿verdad? Borrarse esa marca que se hizo. Hay quienes no pueden, pero ya en Yeshua empiezan de nuevo, ¿verdad? Pero para el pueblo, desde antes de que lo hagas, sepas que está prohibido, ¿verdad? Aunque la moda allá afuera sea diferente, veas que los futbolistas andan así y asá, los actores, está prohibido. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis, mi santuario tendrás en reverencia, yo el Señor. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, ni los consultéis contaminándonos con ellos, yo el Señor. Aquí al ratito vamos a tocar este punto en otra parte de la parashá, pero hay personas que consultan mal. A veces consultan mal por ignorancia o a veces consultan mal porque quieren oír cosas diferentes. Pero de todos modos está mal. El pueblo no tiene que andar buscando encantadores que les susurren cosas al oído, que le digan cosas nuevas, cosas hermosas, entretenedoras. No debes volverte a los encantadores, aquellos que te pueden encantar el oído, ni a los adivinos, ni los estés consultando. ¿Quieres consultar? Ahorita vamos a ver una forma de consultar. No los estéis consultando y te contamines con ellos, dice el Señor. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios, de tu Elohim tendrás temor, yo el Señor. Hay que respetar, ¿verdad?, a las personas mayores de la tercera edad, hay que respetarlas, ¿verdad? Hay que tenerles consideración. Cuando el extraño morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis, ¿verdad? No vayas a abusar del extranjero. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, yo el Señor. No hagáis justicia en juicio en medida de tierra, en peso ni en otra medida, o sea, no hagas balanzas truqueadas, ¿verdad? No le cortes ahí a la medida, no la rellenes de algo que no es, ¿verdad? Para que te salir beneficiado en el asunto. Balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendréis. Como sabemos que el pueblo era un pueblo agrícola, comerciante, pues ¿qué le está diciendo? Cuida la forma en que haces negocios. Cuida las formas, las herramientas que usas para tus negocios. Que no hagas negocios truqueados, que intentes ahí sacar ventaja, ¿verdad? De una forma que el Señor prohíbe, ¿sí? Haciendo chanchulli. Yo el Señor vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos, mis ordenanzas y ponerlos por obra. Luego pasamos a una parte donde el Señor nos habla mucho respecto al comportamiento moral y también va involucrado muchas cosas de la vida sexual. Habla el Señor a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Yo pondré mi rostro contra tal varón y lo cortaré de entre el pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi nombre. Eso es muy obvio, ¿verdad? Muy evidente. Si el pueblo de la tierra cierra los ojos respecto a aquel varón que hubiera dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra él, la familia, y lo cortaré del pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiera encantadores o adivinos, aquellos que le andan poniendo atención, que les hacen caso,
para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la voy a cortar del pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo el Señor soy su Elohim. Guarden mis estatutos y pónganlos por obra. Yo el Señor que os santifico. Todo hombre que maldiga al padre o a la madre debe morir. Su sangre será sobre él. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera deben de morir, serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos deben morir. Si alguno duerme con su nuera, ambos han de morir. Si alguno, verso 13, se ayunta con varón como con mujer, hicieron algo abominable, ambos deben morir. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cúpula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Si alguna mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, han hecho gran transgresión, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a los ojos de los hijos del pueblo. Descubrió la desnudez de su hermano, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre el pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque el descubrir la desnudez de su parienta, al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, ¿verdad? Aunque fuera en la mujer, está deshonrando al hombre. Su pecado llevarán, morirán sin hijos, ¿verdad? Ahí vemos que, fíjense cómo todas esas cosas vienen recayendo en que aunque la mujer cometa la falta, está siendo deshonrado el esposo, ¿verdad? Está siendo deshonrado a él, es como si a él le hubieran descubierto su desnudez. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guardaos pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra. No sea que yo os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. ¿Verdad? Vemos ahí todas estas instrucciones, ¿verdad? Tocan diferentes puntos y dice la escritura que eran dadas al pueblo con la intención de guardar su vida, de guardarlo del sufrimiento, de apartarlo de otras naciones, de que ellos fueran apartados para él. Ahora vámonos al libro de Ezequiel. ¿Se acuerda que le dije que había formas de consultar? ¿Verdad? El Señor prohíbe unas formas, pero también hay formas en que el pueblo sí lo puede hacer. Vámonos al libro de Ezequiel, capítulo 20, del verso 1. El contexto en que se va a llevar el libro de Ezequiel, en este capítulo que vamos a leer, ya es cuando el pueblo ha sido ¿qué? Esparcido, ¿no? Y ya está en cautiverio en Babilonia, ¿verdad? Es el contexto de los tiempos del profeta Ezequiel. Vemos lo que habíamos leído antes, era durante el desierto, ¿sí? Cuando el pueblo está en el desierto, y ahora vamos a ver algo en los tiempos en que el pueblo ya llegó a la tierra prometida,
no pudieron conquistarla del todo porque muchos hicieron alianza con los que no debían de hacer alianza y el Señor los dejó como ¿qué? Como espina a sus costados, ¿se acuerda? ¿Verdad? Por haber hecho alianzas como no debían, a él les estuvo picando eso durante toda su vida. Luego el pueblo se corrompe, ¿verdad? Los reyes de Israel se corrompen. El Señor tiene que tomar a los asirios como un instrumento, después tiene que tomar a los babilonios, etcétera, para empezar a tratar con el pueblo, tenerlos en cautiverio, en el exilio. Y el trato del Señor, en ese trato que él iba a tener con ellos, ¿cuánto él había decretado que iba a durar ese trato? ¿Se acuerda? 70 años, ¿verdad? Iba a tratar con ellos 70 años, porque la mancha estaba bien cochambrosa, ¿verdad? Si usted quiere lavar una ropa y tiene poquita mancha, nomás una salpicada, pues en 5 minutos va a la talla y con eso queda blanca. Pero cuando algo está muy sucio y muy manchado, necesita de enjuague y preenjuague y que ahora prelavado y que quién sabe qué, no, y echarle desengrasante y quién sabe qué tanto, no, hasta que sale la mancha, por fin. Ya es otro proceso, es otro trato. Y aquí el pueblo estaba en un trato que iba a durar 70 años, porque la mancha estaba muy grande, estaba muy profunda. Y en ese contexto, claro que el pueblo se desesperaba, claro que los sabios del pueblo se desesperaban, buscaban respuestas. El mismo Daniel, recordemos en su oración, Señor, ¿hasta cuándo nos vas a tener así? Señor, ¿cuándo te vas a acordar de nosotros? ¿Se acuerdan en sus oraciones? Claro, porque clamaban a Dios por un cambio, pero Dios estaba en proceso con ellos. Los había metido a un super lavado. En ese contexto, en el capítulo 20 dice: aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar al Señor. Buscaban respuestas y se sentaron delante de mí, dice el profeta. Ezequiel, siempre que hace conteo de años en sus narraciones, se refiere a partir del año del cautiverio, ¿sí? Del primer día, del primer año de cautiverio. Cuando dice aconteció en el año séptimo, se refiere 7 años después del cautiverio, ¿verdad? Ya iban en el séptimo año de la cautividad, ¿sí? En el mes quinto, a los 10 días del mes. Ya tenía el pueblo 7 años esparcido y en cautiverio en Babilonia, y los ancianos buscaban respuestas y fueron a consultar al Señor y se sentaron delante de mí, dice Ezequiel. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: así ha dicho el Señor, ¿a consultarme venís vosotros? Vivo yo, que no os responderé, dice el Señor. ¿Quieres tú, le está diciendo Ezequiel, quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las maldades de sus padres y diles: así ha dicho el Señor, así ha dicho Yahweh el Señor. Y ahí vemos que el Señor dice, ¿verdad? Ellos venían a consultarlo a él y el Señor dice: no les voy a responder yo a ellos, ¿verdad? Tú les vas a responder en mi lugar. Ahí hasta Dios, ¿verdad? No quiso hablar con ellos. Dijo: no, yo no voy a tratar con ellos, yo no les voy a responder. Pero Ezequiel, si quieres hacerlo, hazlo tú. ¿Quieres tú hacerlo? ¿Quieres tú juzgar con ellos? ¿Verdad? Yo te voy a decir a ti. Yo voy a hacerlo a través de ti, pero con ellos no, directamente no.
así ha dicho Yahweh el Señor. El día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto. ¿De qué tiempo está hablando? De cuando estaban en Egipto, cuando estaban ahí en Egipto, ¿sí? Cuando estaban ahí en Egipto, ahí en cautividad, ¿no? En la esclavitud de Egipto. Cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, en ese tiempo, en esa etapa en que ellos estaban ahí en Egipto, yo me revelé a ellos, ¿sí? Diciendo, yo soy el Señor, su Elohim. Aquel día que les alcé mi mano jurando, así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Les está diciendo cuando estaban allí y yo me les revelé ahí en Egipto y les empecé a prometer que los iba ¿qué? A sacar de ahí. Entonces les dije, o sea, en ese tiempo, en esa etapa les dije, cuando cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto, yo el Señor su Elohim. O sea que desde que estaban en Egipto, Él ya les estaba dando instrucciones para que cambiaran, para que sacaran lo que tenían que sacar de sus vidas, aún estando en Egipto, ¿sí? Porque ahí se está refiriendo a ese tiempo. Yo el Señor vuestro Elohim. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos, ¿en medio de dónde? En medio de la tierra de Egipto. De ahí mismo, aún sin salir de Egipto, Dios ya los iba a exterminar ahí. Ahí mismo en Egipto. Porque desde ahí ya estaba tratando con ellos. Para sacarlos quiero que ¿qué? Que saquen de su corazón eso que no me agrada. Para que yo los lleve allá a la tierra prometida. Pero aún estando ellos en Egipto, eran rebeldes. No lo hicieron, dice ahí la escritura. No lo hicieron y el Señor aún había determinado entonces mejor que ahí en Egipto, exterminarlos ahí mismo, ahí dentro de Egipto. Ahí lo está diciendo. Mi enojo en medio de ellos, de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, o sea, por amor a mí mismo, por mí, con todo a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones, ¿verdad? Para no quedar mal yo, para que yo no fuera el que quedara mal, para que mi nombre no quedara mal, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, ¿verdad? Porque ahí estaban en Egipto, en todo ese imperio ahí sumergidos, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Fíjense bien, el Señor de antes de sacarlos ya tenía conflicto con el pueblo. Desde antes de sacarlo, ni siquiera habíamos cruzado el Mar Rojo. Ahí mismo en Egipto Dios había dicho, ya estuvo, los voy a exterminar ahí. Porque les estoy diciendo que para sacarlos, quiero que ellos ¿qué? Y no lo quieren hacer.
Les estoy diciendo que los quiero sacar de ahí, llevarlos a una tierra, pero no lo quieren hacer. No quieren sacar lo que les estoy diciendo. De una vez ahí mismo los iba a exterminar, ahí en Egipto. Pero dice, por amor de mí mismo es que no lo hice, para que mi nombre no fuera hablado mal entre las naciones que estaban ahí de testigos, para que no se hablara mal de mí. Actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Siguiente capítulo. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Ya fue el otro capítulo en el desierto. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. Esa es la otra etapa, en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Igual que antes, ¿verdad? Que en Egipto, también en el desierto lo mismo, y dijo, no, pues aquí mero, ¿verdad? Ahí los voy a exterminar. Pero actué a causa de mi nombre, por mí mismo otra vez, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado, para no quedar mal yo, para que no hablaran de mí. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Porque desecharon mis decretos, no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, ¿se acuerda? A esa nueva generación, a los nacidos de nuevo. Porque todos los demás, ¿qué les pasó? Chulum en el desierto. Ahí quedaron tendidos, no cruzaron. ¿Se acuerda? No llegaron a la tierra de reposo al séptimo día. No alcanzaron a llegar. Pero los nacidos de nuevo, simbolizados en esa nueva generación, ¿verdad? Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos, ¿verdad? No hagan ustedes como ellos. Yo soy el Señor vuestro Elohim. Andad en mis estatutos y guardar mis preceptos y ponerlos por obra. Santificad mis días de reposo y sean por señales entre mí y ustedes, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Elohim. Pero la historia se repite. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliese vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras. Porque no pusieron por obras mis decretos, sino que desecharon mis estatutos, profanaron mis días santos, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Fíjense bien. Desde antes de salir del desierto de Egipto, Dios ya batallaba con el corazón de las personas. Siempre ha sido la misma historia, ¿verdad? Lo vemos.
Porque a veces creemos, fue en el desierto. No, fue desde antes. Fue desde antes. Por misericordia te sacó de ahí. Porque ya te quería dar chicharrón ahí. Por misericordia te sacó. Desde el principio te sacó por misericordia. No porque seamos muy buenos. No por nosotros que nos lo merezcamos, que nos haya sacado y que... No, fue por Él. Por mi nombre, dice, para que no hablen mal de mí. Para que las naciones no vayan a hablar de mí. Por eso lo hice. Fíjense, en las 3 ocasiones dice lo mismo, en las 3 etapas. En las 3 etapas merecían cuello, pero por amor de mí mismo no lo hice. Porque no quiero que se hable mal de mí. Entonces vemos ahí cómo estas personas querían consultar, ¿verdad? Querían consultar al Señor. Y el Señor empieza a hablar y les empieza a leer toda la cartilla ahí. Esta porción que dice aquí, dice en el capítulo 20, tiene como título, modo de proceder de Dios con Israel. Y ahí vemos el carácter de Dios. Ahí vemos desde el principio cómo ha sido el pueblo, pero también vemos desde el principio cómo es Él. Bien diferentes a Él. ¿Se da cuenta? Desde el principio, bien diferentes. Y cómo Él tiene que proceder y trabajar en la vida del pueblo. Ahí vemos el porqué de tantas cosas en la vida. Ahí vemos el porqué de muchas situaciones. Porque es Dios que trabajando en la vida del pueblo. A veces no sabemos respuesta de cosas, hay que consultar a Dios, pero dejar que Dios nos conteste las verdades. Porque ahí los sabios a eso iban, ya llevamos 7 años de cautiverio, ya, ¿verdad? Dios, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué esto no ha sucedido? ¿Sí? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y el Señor empieza a contestar, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Les pone todas las cartas sobre la mesa. Esta ha sido la historia entre nosotros. Él está diciendo, esta ha sido la historia entre nosotros. Aquí está el porqué de las respuestas que buscas. Aquí está, mira, desde el principio, mira cómo ha sido el asunto entre tú y yo. ¿Cómo ha sido? ¿Verdad? Y eso también es un regalo de Dios, el que, aunque no nos guste, nos ponga las cartas sobre la mesa. ¿Sí me explico? Porque si no, quedaríamos como sin saber por qué. Sin saber, quedando con esa incógnita, ¿por qué Dios? ¿Y qué? No, pero yo creo que debe ser. No, lo que pasa es que no lo conocemos bien. Luego no dejamos que nos diga lo que nos quiere decir. Y entonces entenderíamos el por qué. ¿Verdad? Y cuando ya sabes el por qué, entonces ya puedes empezar a ¿qué? A actuar, a reaccionar, a actuar ahora sí. ¿Qué diferencia de consultar de la forma que dice Dios a andar consultando adivinos, agoreros, endulzadores del oído? ¿Verdad? ¿Qué diferencia? A veces la forma en que Dios contesta pues no es tan agradable, pero es la verdad, ¿verdad? Y mira, el asunto está así, así es, aquí vas a hallar todos los porqués. Ahora ya sabes qué tienes que hacer. Y vemos esto, ¿verdad? La forma en que
¿por qué Dios procede así con Israel? Y ahí vemos, ¿verdad? Que con todo el amor que Dios le tiene a Israel, a su pueblo, siempre ha sido por Él, por amor a sí mismo, ¿verdad? Por amor a Él mismo, que ha tenido compasión. Ningún mérito hay en nosotros. Desde el principio no ha habido ningún mérito en nosotros. ¿Sí? Ahora, vámonos al libro de los Hechos, porque estamos en el contexto del conteo del Homer. No hay que perder todo esto hay que estarlo en ese contexto, analizando, meditando. Todo esto, todas las parashas de aquí y siempre, ¿verdad? Pero de aquí al Homer, de aquí al día de Shavuot, hay que estar analizando toda en estos contextos. Vamos camino a este día que viene aquí, del cual ya hemos hablado, pero vamos a volverlo a mencionar. Cuando llegó el día de Shavuot, de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de ¿qué? Como de fuego, asentándose sobre ¿dónde? La cabeza de cada uno de ellos. Le quiero preguntar, ¿cómo se manifestaba la presencia de Dios antes en el templo? Eso que le llamaban la Shekinah. Visualmente, ¿cómo se manifestaba? ¿Cómo? Con fuego. Eso era como se manifestaba visualmente la presencia de Dios en el templo. Pero ahora, ¿cómo se iba a manifestar la presencia de Dios? ¿En quiénes? En ellos. Ahora les iba a aparecer una pequeña ¿qué? Shekinah en la cabeza. Un fueguito ahí. Porque ahora la presencia de Dios no iba a estar ¿dónde? En el templo. Iba a estar ¿dónde? En ellos, en los creyentes. Porque el templo, el Señor ya había determinado que ¿qué? Que fuera destruido. ¿No lo dijo así el Mesías desde antes? No veré esto que ven ahora, ya estuvo, se acabó. Porque ahora iba a ser un templo diferente, un templo superior. Y así como el testimonio de que Dios estaba en el templo era ese fuego, ahora el testimonio de que Dios iba a estar en la vida de las personas eran esas lengüitas de fuego, esos fueguitos aquí. Era Dios diciendo, ahora mi presencia va a estar en ellos, dentro de ellos, porque ellos van a formar, ¿qué? El templo vivo. ¿Se acuerda que dice eso Pedro? Vosotros como piedras vivas forman ahora un templo vivo, en el cual habita ¿quién? Dios. Y ahí el Señor estaba haciendo como en el Antiguo Testamento, pero en ellos. Ahora en ustedes va a estar mi fuego, mi presencia va a estar en ellos. Y a eso es lo que tenemos que tener ahorita en mente también, apuntando hacia el día de Shavuot, apuntando y meditando en eso en nuestras vidas,
Señor, que tu presencia esté en mi vida. Tú quieres habitar en un lugar, pero quieres que sea ¿en dónde? En nosotros. Que tu presencia llegue a estar en mí como estuvo en el templo. Porque así es como le hiciste con ellos. Tu presencia en ellos reposó. Ahí se asentó en ellos. Y la prueba está en que transformaron todo el mundo conocido en ese tiempo. Aún contra Roma, aún siendo esclavos muchos de ellos, y aún les costara la vida. Pero el templo no cesó, porque el templo ahora era en ellos. Fíjense qué tremendo. A eso hay que ir meditando. Eso hay que ir meditando. ¿Sí? Aprovechando también estos días previos a Shavuot, vámonos al libro de Juan, capítulo 20. Vámonos al libro de Juan, capítulo 20. Y me voy al verso 26. Recordemos que los discípulos estaban precisamente, ¿verdad? Después de la muerte del Señor, pues unos tristes, otros sin fe, porque pues el Señor había muerto. Y en ese contexto, en el capítulo 20 de Juan, verso 25, estaban hablando los discípulos con Tomás. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué? No creeré, ¿verdad? Yo tengo que ver sus marcas, las marcas que yo sé que van a ser de él, porque va a tener que traer marcas en las manos y marca en su costado. 8 días después, fíjese bien, 8 días después, al 8º día, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Yeshua estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela ¿en dónde? En mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué señales le estaba dando Yeshua a Tomás? Las que tenía, las heridas, ¿verdad? Las cicatrices en sus manos, las marcas de su crucifixión en sus manos y en su costado, porque esas eran las señales de que había muerto y había sido crucificado, y que también había resucitado, ¿verdad? Y vemos que hubo alguien que se identificaba a sí mismo y sabía muy bien que el asunto primordial en su vida era también él ser crucificado junto con Yeshua, junto con Cristo. Vámonos al libro de Gálatas, capítulo 6. Vámonos al libro de Gálatas, capítulo 6. Vamos a estar estudiando las escrituras, ¿verdad? Mucho tiempo,
eso es parte de nuestra vida, ¿sí? Entonces ahorita concentrémonos en el punto que le voy a decir. Ya después vemos otros puntos en otra ocasión. Verso 14 del capítulo 6. Y vemos al maestrazo, ¿verdad? Al rabino Pablo, Saulo de Tarso. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Yeshua, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Yeshua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, ¿y qué? Y al Israel de Dios. Y vean lo que aquí dice y cómo era alguien que estaba conectado con Yeshua, con Jesucristo. De aquí en adelante, ¿qué? Nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo, ¿qué? Las marcas de Yeshua. ¿Qué marca se referirá? Simbólicamente. Si ahí dice previo que él estaba crucificado junto con Yeshua. Simbólicamente, ¿qué nos estaba diciendo? Yo también traigo las marcas de Yeshua. Yo traigo también marcas como él. Pero no se refiere a una marca física, ¿se refiere a qué? A que al estar crucificado con Yeshua, con Jesucristo, él también podía decir que tenía las mismas marcas que él, que también sus manos estaban marcadas, ¿sí? Que también como que si su costado estuviera traspasado, porque estaba unido ¿a quién? A Yeshua, a Jesucristo, porque ahí previo a eso dice, yo he sido crucificado con él, yo he sido crucificado con él al mundo, ¿se acuerda? Y el mundo para mí también está como muerto, crucificado. Había llegado a ese nivel, ¿sí me explico? Entendamos lo que está diciendo. Había llegado a un nivel de unidad con Yeshua que él podía decir, así como él traía marcas en sus manos y en su costado, yo ahora también tengo unas similares, porque estoy ¿qué? Crucificado juntamente con él, unido con él. Qué profundo es eso, qué profundo es eso, porque es una marca que sobrepasa todo, ¿se da cuenta? Es una marca que sobrepasa todo, una marca más allá de algo que podamos entender muy fácil, ¿sí? Son las marcas de una vida transformada a la imagen de Yeshua, eso es lo que quiere decir. Una marca de una persona que ha sido transformada a la imagen de Yeshua tan perfectamente que hasta puede decir, igual que él tengo esas marcas. Así. Yo también ya puedo presumir, por así decir, ya puedo presumir que yo también tengo esas marcas, porque había llegado a ese nivel de unidad con él, con su Señor. Es otro nivel, ¿sí me explico? Es otro nivel, es un nivel más profundo todavía, ¿sí? A eso hay que apuntar en nuestras vidas, ¿verdad? Luego platicamos más. Terminamos.